Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Obama. Barack Obama es uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, en mi opinión, y pues aunque su política ha tenido sus aciertos y también es verdad que quizás podría haber planteado nuevas propuestas en relación con Estados Unidos, en relación con el orden mundial, etcétera, pues yo creo que su legado como político es importante. Y si pensamos en otros presidentes como Donald Trump, pues ciertamente destaca su figura respecto a otros presidentes estadounidenses, incuestionablemente a mi juicio. A partir de ahora lo que comentaré será pues algunas frases de Obama que me parecen pues realmente interesantes y que están en la línea de reforzar el esfuerzo personal, la responsabilidad, diríamos, y los buenos principios éticos, etc. La primera es la siguiente. Si abandonas la idea, escribe o dice Barack Obama, de que tu voz puede marcar la diferencia, otras voces llenarán el vacío. En efecto, diríamos que una actitud de fuerza, de coraje, de energía es siempre algo plausible en la vida, porque realmente, diríamos, lo que marca la diferencia, como él dice, es precisamente decir las propias ideas, analizarlas, argumentarlas, explicarlas, y las cosas generalmente no se resuelven de una forma breve, sino de una forma elaborada, compleja, etc. Y pues en ese sentido las cosas en la realidad son más complejas de lo que parece y por lo tanto pues hay que expresar ideas, opiniones, argumentos, razonamientos, razones, etc. Otra de las frases que se puede comentar de Barack Obama es la siguiente: no llegamos para temer el futuro, vinimos aquí para darle forma. El problema es que muchas veces en la sociedad actual y también en la que presidió en Estados Unidos, la sociedad estadounidense, durante sus 2 mandatos como presidente, pues realmente es difícil, por ejemplo, en Estados Unidos, pretender que la sanidad sea gratuita para todos los norteamericanos. Eso pues pudo intentarlo él y otros presidentes y todavía no ha sido logrado. En ese sentido, es verdad que tenemos que darle forma al presente y al futuro, pero no es una tarea fácil ni mucho menos. En cualquier caso, él lo intentó a su forma, con el apoyo de su esposa, etcétera, y por supuesto con el equipo político del que se rodeó y el equipo de asesores, etcétera. Otra de las frases que también pues manifiesta su ansia de libertad y sobre todo su entendimiento de la política como un ejercicio de la voluntad, pues es la siguiente: nuestro destino no está escrito para nosotros, sino por nosotros. De esta manera, diríamos que Obama se sitúa en la línea de los epicúreos, podríamos decir, si pensamos en filósofos o en escuelas filosóficas de la antigüedad, y no tanto en la perspectiva de los estoicos. Por ejemplo, en este orden de cosas, pues está claro que las decisiones que vamos tomando van construyendo nuestras existencias y en ese sentido van también creando nuestro destino. Pero no hay un destino prefijado, escrito ya desde siempre, que no podamos superar. Por lo tanto, Obama pues expresa su fe en los seres humanos y sobre todo la importancia de la constancia, de la perseverancia en las actitudes, en las tareas que realizamos, etc. En ese sentido, pues él realmente insiste con otras frases en estas cuestiones, por ejemplo, cuando dice que tu voz puede cambiar el mundo, o también cuando afirma que no permitas que nadie te diga que tus esfuerzos no importan o que su voz no cuenta. Nunca creas que no puedes hacer la diferencia, puedes, efectivamente. Y eso pues él lo demostró también con su política de gobierno durante estos 2 mandatos en Estados Unidos y consiguió bastantes resultados políticos, económicos, etcétera, en relación con el bienestar del pueblo americano y en general con el mantenimiento de la paz mundial y de un cierto orden mundial, hasta cierto punto, por supuesto. Por otra parte, él se atrevía a muchas cosas, Barack Obama, y consideraba que el tener una actitud proactiva, activa en general, es lo más idóneo, lo más apropiado. Y así lo expresa en otra de sus frases: la verdadera prueba no es si evitas el fracaso, porque no lo harás.
es si lo dejas endurecer, te avergüenzas y vas hacia la inacción o si aprendes de ello. En definitiva, se aprende de los errores y quizás el peor error es la inacción. Es lo que hace que las personas no puedan conseguir cosas, no puedan cambiar, no puedan progresar, mejorar en su vida, etc. Por otra parte, realmente el avance de la vida, diríamos que el desarrollo cronológico de las existencias individuales es algo que a veces no se tiene demasiado en cuenta, pero que es algo fundamental o esencial para entender la vida de cada persona, de cada sujeto. Por eso él dice en otra de sus frases, donde estás ahora no tiene que determinar dónde terminarás. Eso está en función del esfuerzo, también del azar en buena parte, pero también, por supuesto, de la perseverancia y la energía que se emplee en lograr determinados avances en todos los sentidos. Por otra parte, tenía un pensamiento también optimista, porque él decía en otra de sus frases, cuando los tiempos se ponen difíciles no nos damos por vencidos, nos levantamos. Esa lucha continua, diríamos hasta el último aliento, es algo que está, parece que en el ADN de Obama y de otros líderes políticos del mundo, y él pues lo expresa de una forma muy clara. Por otra parte, él tampoco se considera un perfeccionista, porque estima que tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, eso es indudable, pero eso no significa que alcancemos la perfección. Podemos rayar la perfección o quedarnos cerca de la misma, relativamente, pero no alcanzarla. De todas maneras, aún así debemos actuar de la mejor manera posible y de la forma más eficaz y eficiente también posible. Por eso, dice en una de sus frases, debemos actuar sabiendo que nuestro trabajo será imperfecto, pero eso no impide que sigamos trabajando, que sigamos realizando cosas, que sigamos creando, que sigamos tomando en definitiva decisiones. También es consciente del poder de los gobiernos democráticos y en general del sistema democrático en los países occidentales y en general en el mundo, y por eso en otra de sus frases afirma que debería ser el poder de nuestro voto, no el tamaño de nuestras cuentas bancarias, lo que impulse nuestra democracia. También esto remarca la idea de la unión entre los votantes, la unión de los votantes de cada partido político para conseguir, diríamos, una mejor vida para todos y una resolución de los más graves problemas que afronta cualquier país en el mundo, que suelen ser en general similares, problemas de tipo económico, de tipo social, fundamentalmente. Por otra parte, también él acepta la diversidad de las situaciones, de las cosas, de las personas y entiende perfectamente que en el mundo en el que vivimos no puede haber otra forma de entenderlo que aceptar la diversidad, y la diversidad es enriquecedora. Por eso dice lo siguiente: si alguien es diferente de ti, eso no es algo que debas criticar, eso es algo que debes apreciar. Por supuesto, partiendo del respeto recíproco entre las personas, pues las diferencias, las diversidades, nos hacen entender más cosas, nos hacen comprender mejor la realidad del mundo, que es muy diversa, en efecto, y en ese sentido, realmente es algo que se debe valorar en su justa medida. En cuanto a la cuestión del avance histórico en Occidente, por ejemplo, pues él se muestra escéptico, ya que Obama dice: la historia no siempre se mueve en línea recta, a veces en zigzags. Efectivamente, hay a veces avances, retrocesos, como estancamientos, y luego nuevos avances. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy atento a los hechos históricos, a los fenómenos históricos, a los sucesos históricos, y saber interpretarlos y entenderlos en toda su plenitud, porque diríamos que entender la historia es clave en la acción política y también adelantarse a los posibles problemas políticos por el cambio de época o por otra serie de circunstancias de tipo histórico, de tipo social y político. Por otra parte, él insiste en el valor también de la perseverancia en todos los aspectos de la realidad y de la vida, y por eso dice: persevera, nada que valga la pena es fácil.
en efecto, realmente pues hay un cierto número de personas que no consiguen sus objetivos en la vida simplemente por falta de perseverancia, por falta de esfuerzo, por falta de constancia, en definitiva. Por supuesto que es algo que está dentro de la mente de cada persona y es libre de actuar con perseverancia o no hacerlo, y es libre de tener metas o no tener ninguna, por supuesto. Pero parece que lo más racional o lo más coherente es realmente perseguir nuestros sueños, o al menos eso dicen numerosos psicólogos y pensadores, y yo estoy de acuerdo con ellos en ese sentido, porque una vida exclusivamente materialista pues parece que no tiene mucho sentido. Por otra parte, también él da mucha importancia a los valores del amor familiar, del amor o del aprecio a los amigos, etc. Y, por ejemplo, en una de sus frases así lo expresa con bastante claridad, o con mucha claridad, para ser más exacto, ya que dice: lo que sé con seguridad es que al final de mi vida lo que voy a recordar es el amor que sentí por mi familia y mis amigos, y por el bien que haya hecho por otras personas. Pues es una interpretación acertada y correcta, y por supuesto está claro que todo esto es interpretable, pero en principio, por supuesto, él ha querido hacer el bien a todo el mundo, beneficiar a sus compatriotas cuando fue presidente de Estados Unidos durante 2 mandatos, y también velar por la seguridad del mundo y por el progreso mundial. En ese sentido, pues es un planteamiento, podemos decir, casi ilustrado, lo que él plantea, siguiendo la línea de otros presidentes que también tenían ideas en este sentido similares. Por otra parte, él realmente consideraba que los problemas políticos que tuvo que afrontar durante sus 2 periodos como presidente de Estados Unidos, pues generalmente eran problemas complejos, difíciles de resolver, pero no por eso, diríamos, se sintió cohibido o se sintió amenazado, sino que, al contrario, él dice, por ejemplo, en otra de sus frases, que los problemas nunca son simples. Una cosa de la que estoy orgulloso, dice, es que muy rara vez me escuchará simplificar los problemas. En efecto, pero eso no supone que no puedan resolverse, al menos parcialmente. Y en ese sentido, pues realmente él se considera una persona, un político optimista y además arriesgado, podríamos decir, que se atreve, que tiene coraje, que tiene fuerza, que tiene energía para afrontar lo que venga y lo que haya que afrontar. Y por eso pues lo dice de una manera muy clara en algunas de sus frases. Por ejemplo, cuando dice: el futuro recompensa a los que siguen adelante. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo, no tengo tiempo para quejarme, voy a seguir adelante. Efectivamente, al final es cuestión de insistencia, de perseverancia, de resiliencia y sobre todo de ser activo, de actuar, tomar decisiones y trabajar, trabajar y trabajar. Y en ese sentido, esa actividad casi frenética o esa actividad intensa es lo que al final dará pues grandes resultados. Y de eso es consciente también Barack Obama. También él pues da muchísima importancia al tema de la educación, Obama, y cree que es la mejor solución al problema de la pobreza en el mundo. El que haya cientos de millones de personas sumidas en la pobreza, o incluso aproximadamente unos 800 o 1.000 millones actualmente, pues es la consecuencia de la falta de formación, de educación, etcétera, sobre todo en ciertas zonas del mundo, como es probablemente África, Asia, América del Sur, América Central, etcétera. Por eso dice la siguiente frase Obama: el mejor programa contra la pobreza es una educación de clase mundial, una educación que llega a todos los rincones del planeta. Y de esa forma, con una buena educación, una buena formación, pues habrá más oportunidades, mejores oportunidades para todos los que las necesiten. También pues a veces tiene frases en las que pues insiste en la fugacidad de todo en este mundo, y una de ellas es la siguiente: se nos recuerda que en el tiempo fugaz que tenemos en esta tierra, lo que importa no es la riqueza, el estatus, el poder o la fama, sino lo bien que lo hemos amado y la pequeña parte que hemos jugado para mejorar las vidas de otras personas.
pues es una interpretación, una perspectiva pues humanista, humanizadora de lo que es la política también, y pues es también otra forma de entender la política como mejoramiento de la vida de las personas, de su nivel de vida, de su calidad de vida, de su bienestar general, etc. Por otra parte, también a veces es consciente de que hay graves problemas en la sociedad, como son, por ejemplo, la violencia, el terrorismo, etc. Y en una de sus frases dice lo siguiente, también: ninguna religión es responsable del terrorismo, las personas son responsables de la violencia y el terrorismo. En ese sentido, precisa muy bien los términos para que no haya malas interpretaciones. Incluso la religión musulmana es una religión que, en principio, es cultivada por cientos de millones de musulmanes, o más de 1.000 millones, que son personas pacíficas, personas buenas, y eso pues hay que reconocerlo. Y el cristianismo también predica la paz, predica el amor, y no predica la guerra, ni la violencia, ni el terrorismo, ni la agresividad. Eso es algo evidente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.